Hola a todos, nos piden ampliar el rango de medida de este voltímetro. Su escala inicial le vamos a llamar escala 0 y nos piden ampliar a 3 escalas más, la escala 1, la escala 2 y la escala 3. Y para ello hay que hallar el valor desconocido de estas 3 resistencias. Por lo que el selector de escala lo vamos a ubicar en escala 1. Y el voltímetro va a ingresar el voltaje de escala 1. El circuito equivalente que se va a formar sería R1 en serie con la resistencia del voltímetro. Y aquí tendríamos el voltaje de escala 1. Y aquí la caída de voltaje en la resistencia del voltímetro. Este es un circuito típico, un circuito divisor de tensión. Bien, para hallar el valor de R1, primero vamos a realizar esta expresión. La caída de voltaje en R1 va a ser igual a el voltaje de la escala 1, producto de la relación de R1 partido por RB más R1. Desarrollando esta expresión algebraica tenemos voltaje de R1 por RB más el voltaje de R1 por R1 igual al voltaje de la escala 1 por R1. Lo que vamos a hacer es, primero lo voy a factorizar R1 y luego vamos a despejar R1. Y obtenemos que R1 es igual a RB, producto de voltaje R1 y partido por el voltaje de la escala 1 menos el voltaje de R1, y esto va a ser igual a RB producto el voltaje, la caída de voltaje en la resistencia 1, o sea, en esta resistencia que está aquí, la caída de voltaje va a ser igual al voltaje de escala 1 y al voltaje de la caída de RB. Entonces podemos decir al voltaje de la escala 1 menos la caída de voltaje en la resistencia del voltímetro. Y todo partido por la caída de voltaje en la escala 1 menos la caída de voltaje en la resistencia 1 sería igual a decir la caída de voltaje en la resistencia del voltímetro. Bien, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a poner acá R1 y lo voy a decir igual. Esta RB lo voy a factorizar. Entonces tenemos RB producto de voltaje de la escala 1 partido por el voltaje en RB menos 1. Bien, ya hemos hallado el valor de R1. Ahora voy a borrar lo que no necesitamos para hallar el valor de R2. Bien, esta expresión yo necesito tampoco aquí. A ver, sí. Ahora vamos a poner el selector en la posición número 2 y va a ingresar el voltaje de la escala número 2. Bien, el circuito equivalente que se va a formar sería R2 en serie con R1 en serie con la resistencia de voltímetro. Va a ingresar el voltaje de la escala 2 y la suma de la caída de voltaje de estas dos resistencias sería el voltaje de la escala 1. Y el circuito equivalente que estamos viendo es conocido como un circuito divisor de tensión, donde la caída de voltaje de la resistencia 2 sería igual a el voltaje en la escala 2. No, mejor lo voy a hacer esto aquí, miren. Sí, lo vamos a hacer esta parte aquí.
sí, para hacerlo más... Ya. Aquí lo voy a hacer. Vamos a poner que la caída de voltaje de R2 va a ser igual a el voltaje en escala 2 producto de la relación de R2 partido por RB más R1 y más R2. De esta expresión algebraica lo que tienen que ahora hacer es despejar el valor de R2. Y una vez que ustedes despejan el valor de R2, van a llegar a esta relación de RB más R1 producto del voltaje de la escala 2 partido por el voltaje de la escala 1 menos 1. Bien, ahora lo que voy a hacer es borrar lo que ya no vamos a usar para poder hallar el valor de la resistencia 3. Y para ello el selector de escala lo vamos a ubicar en la posición número 3 y el voltaje que debe ingresar hacia el voltaje de la escala 3. Por lo que el circuito quedaría de la siguiente manera. Acá tenemos la resistencia 3 en serie con R2, en serie con R1, en serie con la resistencia de voltímetro, y va a ingresar el voltaje de la escala 3 y la suma de la caída de tensión de estas tres resistencias es equivalente al voltaje de la escala 2. Y de nuevo formamos un circuito divisor de tensión. Por lo que el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a el voltaje de la escala 3 producto de la relación de R3 partido por RB más R1 más R2 más R3. Ahora lo que tienen que hacer es lo mismo que se ha hecho con R2 y lo mismo que se ha puesto como ejemplo R1, despejar el valor de R3. Y una vez que ustedes despejan el valor de R3 van a tener esta expresión. RB más R1 más R2 ya producto de el voltaje de la escala 3 partido del voltaje de la escala 2 menos 1. Bien, con esto concluimos para poder hallar las tres resistencias desconocidas para la ampliación de escala de este voltímetro. Así que conmigo, hasta la próxima, mucha suerte. No se olviden, si quieren ver el trabajo redactado, pues hagan clic al lado izquierdo y van a poder ver el trabajo redactado. Hasta la próxima.